Buen día, este es un tutorial cómo desarrollar un ejercicio de importación de mercaderías donde vamos a calcular todo lo que es el valor CIF, los derechos, los servicios y determinar el total de la mercadería. Aquí tenemos un ejercicio, dice que se importó procedente de Canadá vía aérea 5.000 kilogramos de langosta en cajas con un peso de 20 kilogramos por caja. El precio es de 30 por caja, estuvo 5 días en el almacén y los gastos internos son de 2.50 por caja. Como vemos entonces en el desarrollo, primero necesitamos saber cuántas cajas son. Entonces vamos a dividir el peso de la mercadería, que son los 5.000 kilogramos, entre 20, que es el peso por caja, y entonces nos dice que son 250 cajas. Luego entonces esas 250 cajas las vamos a multiplicar por $30, que es el precio por caja, y obtenemos entonces el valor FAS de $7.500. Para calcular el valor FOB necesitamos entonces los gastos internos. En el ejercicio dice que los gastos internos son de $2.50 por caja, y como nos resultaron 250 cajas, las multiplicamos por 250 y nos da 625. Sumado con el valor FAS, que es de 7.500, entonces tenemos un valor FOB de 8.125. Para el valor CIF necesitamos conocer la tasa de la procedencia de la mercadería. En este caso dice que esta mercadería viene de Canadá. La tasa es del 11.5%. Entonces vamos a multiplicar los $8.125 por el 11.5%. Y nos resulta entonces los gastos externos de 934.38. Sumados entonces nos da el valor CIF de 9.059.38. Convertido a lempiras, 225.390.13. Este factor de valoración es el que se ha predeterminado para esta clase, que es el cambio del dólar de 24.8792. Luego viene el cálculo de los derechos. El primer derecho es el DAI, que significa derechos arancelarios de importación. Como en el ejercicio no menciona nada, aplicamos la tasa máxima, que es del 15%. Entonces 225.390.13 por el 15% nos resulta entonces los 33.808.52. Para calcular el decreto 58, sumamos el valor CIF más el DAI que obtuvimos en el anterior y lo multiplicamos por el 10%. Ese resultado entonces nos dice que son 25.919.87. Para el impuesto sobre venta, en este caso esta es una mercadería general, vamos a pagar el 15%. Si fueran licores, cigarrillos o derivados del tabaco, entonces sabemos que la tasa es del 18%. Al hacer la suma entonces del valor CIF, el DAI y el decreto 58, lo multiplicamos por el 15% y obtenemos el impuesto de 42.767.78. Hacemos entonces la suma de esos valores y nos da el total de los derechos de 102.496.17. Luego vamos a continuar con el cálculo de los servicios. Esos servicios, dice que el primero, para esas cosas necesitamos entonces conocer algunos datos preliminares. Esos datos son el peso de la mercadería, en este caso son 5.000 kilogramos, el tipo de ingreso, que es aéreo, y entonces es aquí donde nos vamos a ubicar en las listas que se les envió ahí junto con el video. En este caso la lista de precios número 1, aquí aparece donde dice que el tipo de ingreso es aéreo. Eso es lo primero que ubicamos. Luego entonces dice el tipo de carga. Recordemos que era langosta. Entonces la langosta es un producto refrigerado. Por lo tanto se ubica entonces en lo que es la carga refrigerada. Significa que vamos a trabajar solo con la columna donde está todo lo que diga carga refrigerada. Y la estadía dice que la mercadería estuvo 5 días en el almacén. Y recordemos que la ley otorga 2 días. Entonces nos quedan 3 días para el cálculo del almacenaje. Luego vamos a ver entonces cómo se calculan esos servicios. Importante recordar también que dice que los servicios se calculan en dólares.
Como esos servicios son en dólares, primero aparece lo que es la descarga. Recordemos que la base es el peso, en este caso los 5.000 kilogramos. Y hay un factor de valoración aquí, o de cobro, que lo vamos a encontrar entonces en la carga refrigerada, de donde dice que es de 0.05133002. Significa que al multiplicar esos 5.000 kilogramos nos dio 256,65. También aparece un cobro fijo de 2.54 redondeado, ¿verdad? Que significa que estos cobros fijos es que siempre se le va a agregar cuando lo aparezca en los casos. En este caso entonces el total de la descarga es de 259.19. Luego pasamos a lo que es el segundo servicio, que es el almacenaje. Lo ubicamos en el tramo 1. ¿Por qué en el tramo 1? Porque el tramo 1 dice que abarca entre 1 y 10 días. Y a esta mercadería nosotros le vamos a cobrar 3 días. Entonces aquí aparece el factor de valoración, que indica que es los 5.000 kilogramos por ese factor, que nos dio 39.26. Pero también tiene un cobro fijo de 2.54. Sumado dio 41.80. Recordarles que en este caso también existe un cobro mínimo. Recordemos que el cobro mínimo, como se había explicado en clases anteriores, indica que nadie puede pagar menos de ese valor, pero vemos que los resultados obtenidos hasta el momento son mayores a ese valor. Por lo tanto, entonces se van a cobrar lo que vaya resultando. ¿Cuándo esto se va a modificar? Cuando el valor sea menor a ese cobro mínimo, o sea, menor a esos 5.84 en el caso de la descarga y a 5.80 en el caso del almacenaje. El servicio número 3 es el reconocimiento preliminar. 5.000 kilogramos siempre por el factor, recordando siempre en la carga refrigerada, y nos dio 162.55. Esos 162.55, ahí dice que hay un cobro mínimo y un máximo. Entonces vamos a ver, el máximo dice que es de 156, que aparece acá, que es lo que vamos a cobrar. ¿Por qué? Porque el cobro, el valor que sale a cobrar es mayor que el cobro máximo. Entonces nadie puede pagar más del máximo, por lo tanto va a pagar el máximo. El servicio número 4 es el aforo. Siempre los 5.000 kilogramos por el factor que aparece siempre en la tabla, ¿verdad? Eso al multiplicarlo nos dio 79.85. Si vemos en la tabla, en el aforo, también tiene un cobro mínimo de 6.24 y un máximo de 156. El valor en este caso está en el rango de entre ellos dos. O sea, es mayor que el mínimo, pero es menor que el máximo. Por lo tanto, ese es el valor que se va a cobrar. El número 5 es la estiva. La estiva está dada por tramos. Esos tramos van de 1 a 125 kilogramos, va a pagar 4.16. De 126 a 1.000, 6.24. Y de 1.000 a 5.000, 8.32. ¿Por qué llegamos hasta el tramo 3? Porque esta mercadería pesa 5.000 kilogramos, entonces abarca esos 3 tramos. Entonces el resultado de la suma de esos tramos es 18.72. Sumados da 555.56. Ese valor lo tenemos que multiplicar por el factor de cambio, 24.8792, para obtener el valor en lempiras de 13.821.89. A dicho valor también le vamos a calcular el impuesto sobre venta, lo multiplicamos por el 15% y nos resulta 2.073.28. Sumados entonces serían 15.895.17 el total de los servicios. Y ahora se presenta un resumen del total de la mercadería, como lo pedía en el ejercicio, cuál es el valor total de la mercadería. Eso incluye 3 cosas, el valor CIF, los derechos y los servicios. Al sumar todos esos obtenemos el valor que una persona ha pagado por una mercadería, que en este caso nos dio a 343.781.47. Recordándoles, ¿verdad?, que lo importante para calcular los servicios son los datos que ahí tomamos al inicio, y eso nos ubica entonces en una de las listas, ¿verdad? Las listas cada una tiene el tipo de ingreso que son el aéreo, el intermodal y el marítimo.